Bienvenidos a este segundo día del Congreso Iberoamericano de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Trujillo. Sabemos que en este Congreso Iberoamericano desarrollado los días 10, 11 y 12 de diciembre, estamos contando y contaremos con la participación de ponentes, conferencistas internacionales de los países de Brasil, Chile, Ecuador, España, Costa Rica, México y por supuesto el Perú. En esta ocasión, este Congreso Iberoamericano viene desarrollándose en el marco del 20º aniversario de creación de nuestra Universidad Católica de Trujillo. Vamos a iniciar en esta ocasión, este segundo día de Congreso, con las palabras de saludo a cargo de la vicerrectora académica de nuestra universidad, la doctora Silviana Valverde Zabaleta. Doctora, le escuchamos. Doctor Daniel Serna, magíster Pamela Granda, distinguidas autoridades, estimados docentes, estudiantes, distinguidos ponentes, reciban el saludo cordial del rector, doctor John Joseph Lydon Mayhew, y de manera especial de quien les habla. Bienvenidos al Congreso Iberoamericano de Derecho, que nos permite ilustrarnos mucho más de lo que debe constituir la persona en relación a los deberes y derechos. En realidad, nuestra sociedad lo que añora es contar con integrantes, con personas que sean saludables, que tengan una respuesta en interacción con los demás de manera integral. Sin embargo, no solamente la entidad formadora, que es una institución educativa o una universidad, es la encargada de formar a la persona, sino es una corresponsabilidad de todos los que participan en la sociedad. El día de hoy se tomará temas como acoso, vulnerabilidad, decadencia del sujeto de derecho y de igual manera también un tema muy importante que eso es del día a día, la desinformación, noticias falsas. Entonces nos vamos a ver muy nutridos y fortalecidos en todo este ciclo de conferencias que nos va a permitir centrar la intención de todo este ciclo ilustrativo de las temáticas que se vertirán hoy día, de tal modo que todo lo que podamos internalizar sirva para ser mejores personas, que contribuyamos a una sociedad cada vez más saludable, más adecuada, y que nosotros como corresponsables de todo ello contribuyamos a tener calidad de vida. Bienvenidos a esta jornada ilustrativa, esperando de que cada uno de los asistentes tenga un nivel de satisfacción con toda esta temática a tratar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silviana Valverde, nuestra vicerrectora académica, quien, como menciona, tendremos el día de hoy un nutrido panel, una nutrida temática a desarrollar, que en la mañana está abordada por el ponente brasilero que presentaré en breve y dos ponentes nacionales, y por la tarde tendremos la participación de Ecuador y también ponentes nacionales con interesantes y muy actuales temas a desarrollar. Debo informar a todos los asistentes que nos acompañan en el auditorio de que en el transcurso de las ponencias tendremos la posibilidad de transmitir nuestras preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de la sala Zoom en la que estamos participando. Y al mismo tiempo indicarle a los ponentes que nos acompañan de que tendrán unos 45 minutos para poder disponer de su disertación, dejando 15 minutos para las preguntas y para absolver las inquietudes que va a mostrar el auditorio. Como bien lo dijo nuestra vicerrectora, el día de hoy empezamos con un tema bastante interesante desde el marco legal, pero que involucra a todas las personas. Y este tema será desarrollado por el doctor Marcos Catalán, a quien me voy a permitir presentar en este momento. El doctor Catalán es doctor summa cum laude en Derecho por la Facultad de Largo do São Francisco de la Universidad de Sao Paulo.
Es magíster en Derecho de la Universidad Estatal de Londrina, licenciado en Derecho por la Universidad Estatal de Maringá, profesor en posgrado de Derecho y Sociedad en la Universidad La Salle de Canoas, Brasil, becario invitado en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, práctica postdoctoral en la Facultad de Dret de la Universidad de Barcelona, profesor invitado de la Maestría de Derecho de Daños de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay, profesor invitado en el Máster en Derecho Empresarial de la Universidad de Granada, España. Al mismo tiempo es profesor invitado en la Maestría de Derecho Privado de la Universidad de Córdoba en Argentina, líder de TSD y cofundador de las Agendas de Derecho Civil Constitucional, editor de redes y abogado asociado. El día de hoy, el doctor Catalán tendrá a su cargo el tema el acoso de consumo y la vulnerabilidad de los consumidores en el derecho brasilero. Sin más, doctor Marcos Catalán, el auditorio lo escucha. Muy buenos días. Buenos días. Es un verdadero honor hablar en el Congreso Iberoamericano de Derecho, organizado por tan importante universidad, la Universidad Católica de Trujillo, esta hermosa ciudad que tuve el inmenso placer de conocer hace poco tiempo y donde yo fui tremendamente bien recibido. Bien, como perciben, yo intentaré hablar algo que es muy cercano del español, pero que no es español. Gracias en especial a lo doctor Daniel Serna, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Trujillo, a la doctora Silvia Valverde, a los amigos que están aquí, Víctor Jiménez, doctor Fernández Vertiz, doctora Granda Pamela, doctora Chima Sonia, doctor Ricardo Angulo, y en especial, porque hablamos mucho, a doctora Marianela Cabos Malón Varas, que tuvo un trabajo inmenso para ajustar nuestras agendas. Bien. Mi charla busca hacernos reflexionar sobre los contornos jurídicos del acoso del consumo en Brasil y encuentra su justificativa en el deseo de regulación del tema en mi país. No tenemos una ley que trate expresamente de ese punto. Tengo que decir que esta investigación recibió fondos de un importante órgano público de fomento a la investigación en Brasil, el Consejo Nacional de Pesquisa e Investigación Científica, CNPq. Yo compuse mi exposición en 3 pequeñas partes. La primera explota la vulnerabilidad. Vulnerabilidad que, para mí, es un axioma a informar una rama del derecho que es destinada a la protección de los consumidores. Un derecho que en Brasil es marcado por la fundamentalidad. No creo que pase lo mismo en Perú. En Brasil, el derecho del consumidor es expresamente un derecho fundamental. La segunda parte de mi charla se aleja del derecho. En ella, intento presentarles una faceta humana que no hace parte de la idea de sujeto de derecho dibujada en los códigos civiles de Europa o Sudamérica. Y estoy muy contento porque la próxima charla, creo, tal vez hable un poco de eso también. Estoy muy curioso por escuchar mis compañeros de mesa. Por fin, hablaré un poco de cómo se debe comprender jurídicamente el acoso de consumo. Sigamos. La vulnerabilidad, más que una presunción creada en el intento de garantizar la tutela de aquellas personas que vengan a ocupar la situación jurídica de consumidores, es un concepto a ser percibido por la semiótica como un axioma, el axioma que justifica y impone la efectiva protección de los consumidores. Es un pilar de sustentación.
debemos hablar en vulnerabilidades estructurales. Una vez más, axioma, no presunción. Todo consumidor es vulnerable, siempre vulnerable, algunas veces más que vulnerable. Se habla hoy en vulnerabilidades agravadas, en hipervulnerabilidades, no solamente en Brasil, pero en toda Sudamérica. Pero hay que registrarlo. Los consumidores jamás serán no vulnerables. ¿Listo? Eso es muy importante. La vulnerabilidad, como dicho, se encuentra en la dimensión estructural del derecho del consumidor. Como dicho, una vez más, un derecho fundamental en los términos de la Constitución brasileña. Bajo esta perspectiva, expresiones como consumidor vulnerable o el consumidor es vulnerable son expresiones pleonásticas, pues, como anticipado, todo consumidor es vulnerable. Eso es importante. Perciban ustedes que históricamente cocidos en los hornos de la bioética, los contornos semánticos de la vulnerabilidad envuelven o involucran aspectos atados. 1. A la condición inherente al ser humano que necesita ayuda. 2. Comprenden características conectadas, relacionadas a la fragilidad de su ser o aún de su exposición al peligro. La vulnerabilidad no nace en el derecho. La idea nace en la bioética. En ese contexto, se refieren a las personas que están expuestas a potenciales daños en razón de la fragilidad de su propia existencia individual y en la palabras como, o ideas, mejor, frágil, expuesto, desprotegido, desamparado, susceptible, desabrigado, debilitado o indefenso. Y en nuestra ley de defensa del principio, un principio jurídico. Ante las muchas posibilidades de densificación semántica de este principio, la vulnerabilidad ha sido comúnmente colorida con tonos que remiten, 1, a la posición ocupada por el consumidor delante de la mejor condición socioeconómica de los proveedores envueltos en la cadena o en la red de consumo. 2, a la percepción parcial, incomprensión o desconocimiento de aspectos ligados a los peligros o a los riesgos vinculados al consumo de un producto cualquiera. 3, a las consecuencias negativas en el contexto de la dicotomía. En portugués, dicotomía. Litigantes habituales versus litigantes eventuales. Un tema que comenzó a ser desnudado hace mucho por Capelletti y Garf a mediados del siglo pasado. Y aún al delicado equilibrio que es necesario a la densificación del derecho a la información. Una intersección que impone, de un lado, que la deficiencia informativa no se manifieste en concreto y, por otro, que su hiperbolización no transforme comprensión en angustia, confusión o duda. En síntesis, cuando hablamos de la vulnerabilidad, se habla de una vulnerabilidad económica. Los consumidores no tienen tanta plata cuanto los proveedores. Una vulnerabilidad técnica, no conocemos los procesos de
producción de los productos y servicios. 3, una vulnerabilidad jurídica. 4, una vulnerabilidad informacional. La doctrina especializada en Brasil hace aún alusiones a otras dimensiones de la vulnerabilidad, como la política, la ambiental, la biopsíquica, pero no creo que sea necesario abordarlo en ese momento. Importante sí, es decir, que nos dedicado en ese momento en Brasil a pensar, a reflexionar sobre una categoría jurídica que hasta el presente no se mostró al mundo en todo su esplendor. Yo hablé un poco de ella, una categoría que tal vez no pase de una quimera, pero solamente tal vez, la hipervulnerabilidad. Segunda parte. Como dicho, en Brasil, la vulnerabilidad es un axioma que justifica y legitima un código intuitivo que ocupa un lugar muy importante en la prevención y en el tratamiento de muchas patologías jurídicas. En algún momento de nuestras vidas, para muchos de nosotros, en muchos momentos de nuestras vidas, nosotros somos consumidores. Sí, consumidores y vulnerables. Y si somos vulnerables, si somos humanos, no somos tan racionales cuanto piensan los modelos creados en los códigos del siglo XIX y XX, que tanto sirven de inspiración al derecho, en especial a los códigos civiles, pero también a los códigos penales. Los dos miran lo mismo, la protección de la propiedad privada. Pero no deseo hablar de eso ahora. Deseo hablar de otra cosa. Hace poco más de 2 décadas, un científico italiano llamado Giacomo Rizzolatti estudiaba los monos, buscando comprender la organización cerebral de nuestro comportamiento motor. Era un día de mucho calor, como hace hoy en Porto Alegre, 36 grados, ¿sí? Celsius. En un día de mucho calor, un integrante del equipo del doctor Giacomo Rizzolatti entró en el laboratorio con un helado. ¿Qué pasó? ¿Qué piensan ustedes que pasó? No, el mono no mató al investigador, no hablamos de derecho penal, tampoco robó su helado. Pero, ¿qué pasó entonces? Al paso en que el científico se llevaba el alimento a la boca, la computadora que estaba conectada al cerebro del mono capturó la excitación del animal, de aquel mono que contemplaba la dicha escena. Al mismo tiempo, fue posible ver el mono reproduciendo el movimiento y él llevaba el helado a la boca. Eso llevó al investigador a concluir, poco tiempo después, que algunas neuronas subyugan el pensamiento racional, estimulando la reproducción del comportamiento del otro, o al menos el deseo de hacerlo. Esas neuronas no actúan aisladamente, pues, en paralelo, la dopamina, un hormonio, inunda el cerebro en el mismo instante en que se adquiere algo, creando un estado de éxtasis contra el cual mentes racionales no tienen cómo pelear. Los efectos, miren ustedes, los efectos experimentados en ese momento en que la dopamina ocupa nuestro cerebro, los efectos experimentados son semejantes a los vividos por los apasionados. Christian, Susan, piensen ustedes. Al frenesí provocado por el uso de drogas, al frenesí vivido en cultos religiosos o en un estadio de fútbol, cuando Paulo Guerrero
hace un gol jugando por su equipo principal. A mí me encanta Paulo Guerrero porque yo hincho para Corinthians, ¿no? Y gracias a él tenemos nuestro segundo título mundial. Bien. Los estudios del comportamiento cuestionan la racionalidad moderna involucrada a las leyes civiles, en especial a las codificaciones civiles. Pero yo me permito compartir con ustedes algunos de los descubrimientos en ese campo. Descubrimientos que apuntan que tal vez no seamos tan racionales cuanto se pensó en la modernidad. O tanto creemos nosotros. 1. Nosotros creemos que somos mejores, más capaces que los otros. Y eso mismo sin los efectos del efecto Dunning-Kruger, que revela que las personas que son poco calificadas mentalmente sobreestiman siempre sus habilidades. Pensemos ahora. 2. En el priming effect. Nuestra memoria trabaja a partir de esos perfumes, sonidos. Nos hacen comprar muchas veces cosas que no necesitamos, quizás usando dinero que no tenemos. Memorias afectivas. 3. A su vez, el efecto halo nos hace potenciar las características positivas de las personas que nos gustan, que son amables, que son afectuosas. 4. Debo decir aún que lo que ves es todo lo que hay. En los procesos de tomada de decisiones, de contratación, solamente lo que vemos es lo que existe, al menos en nuestro proceso cognitivo. Y eso nos hace ignorar variables desconocidas en los procesos decisorios. 5. También es necesario evaluar el framing effect o efecto de encuadre. Miren, el hecho de que el 95% de las personas sobrevivan a una cirugía y que el 5% de ellas muere durante la intervención, no se percibe de la misma manera, aunque comunique exactamente un mismo dato. Cuando el doctor, hablando con el consumidor, habla a él, 95% de las personas vivirán más 10 años, provoca un efecto. Cuando el mismo doctor, hablando con la misma persona, dice 5% no sobrevivirán, el efecto subjetivo es distinto, pero es lo mismo. Por su vez, el sesgo de la empatía lleva a subestimar la influencia o fuerza de los sentimientos como rector de nuestras elecciones. Por fin, y debido al sesgo de expectativas, tendemos a descartar reflexiones y estudios que están en desacuerdo con nuestras esperanzas y creencias. Eso es lo que justifica personas hoy, 2020, diciendo que la Tierra es plana, que vacinas en portugués, hacen mal. Y el sistema de mercados lo sabe. Por eso, el mercado crea escenarios estimulantes, fugaces, renovables, adaptables, aunque todos sean seductoramente percibidos como indispensables por los seres humanos.
Tal vez sea posible decir que vivimos hoy en la sociedad de la seducción, como escribió Gilles Lipovetsky, un filósofo francés, en su último libro, publicado en 2017, 2018 en Francia y ahora en Brasil. Actualmente, nada representa mejor a la felicidad que la capacidad de consumir cada vez más. Por supuesto, toda regla tiene excepciones, pero, como escribe Molière, eso también es una regla. Nada representa mejor la felicidad que la capacidad de consumir cada vez más. Es un dato. En ese campo, y ahora vuelvo a la dogmática jurídica, el combate al acoso de consumo es una forma, un medio de atribución de efectos al derecho a la libertad, más específicamente a la libertad de elección garantizado en Brasil como un derecho básico del consumidor. Si es básico, estamos hablando del mínimo. Empezamos aquí y después sigamos adelante. ¿En verdad? En verdad, yo no creo que ese sea el mejor camino. Pero, aún así, existe un proyecto de ley apuntando que se desea aprobarlo. La ley está así puesta está así proyectada, mejor. Está prohibido, poco importa si expresa o implícitamente, en la oferta al consumidor, acosarlo, presionarlo, en especial si anciano, analfabeto, enfermo o en estado de vulnerabilidad agravada. Acosarlo o presionarlo a contratar el otorgamiento de producto, servicio o crédito, incluso a la distancia, por medios electrónicos o por teléfono, o por medio de premios en la contratación. Essa propuesta legislativa busca ampliar el marco que envuelve la pantalla sobre la cual fueron delineados algunos de los parámetros mínimos de protección del consumidor en Brasil. Su fuente de inspiración es una directiva europea, número 29 del año de 2005. Essa directiva europea regula las prácticas comerciales desleales. El acoso en Europa fue regulado como práctica agresiva, una conducta que afecta de gran modo la libertad de elección. El acoso, la coacción, la fuerza física y la indebida influencia son comportamientos prohibidos del otro lado del Atlántico hace casi 2 décadas. En mi país, en Brasil, por otro lado, esa conducta puede ser encuadrada como una práctica abusiva, sobre todo cuando se identifica que su tratamiento jurídico las enumera explícitamente, expresamente, como ejemplificativas. Las prácticas abusivas están descritas de forma ejemplificativa en el artículo 39 de nuestro Código de Defensa del Consumidor. O sea, yo creo que no necesitamos de una ley más. Yo creo que menos leyes son mejores leyes. Bien. El acoso, creo yo, no busca excluir, sino seducir. Estamos acostumbrados a pensar el acoso en el derecho del trabajo, en el derecho laboral. El acoso hace mal por un prisma. Es opresión. En el derecho del consumidor
no creo que pase así. El acoso busca seducir. Tal vez maliciosamente seducir. Tal vez por eso él puede ser percibido en prácticas que atraen. Como dicho, que seducen al consumidor, que buscan conducirlo a adquirir un producto o servicio o obtener acceso al crédito. No olvidemos que el simple hecho de ver repetidamente un cierto producto como visto lo torna más deseable. Eso es comportamental. Eso es una característica humana. Lo veo muchas veces. Empiezo a desearlo. Tengo que tener este nuevo teléfono. Tengo que tener este nuevo coche, carro. Tengo que tener estas nuevas ropas, zapatos. El acoso así no se agota en prácticas violentas. Tal vez en el derecho del consumidor no camine por esos senderos. Esa, por supuesto, no es su principal moldura, la violencia. La seducción es su principal moldura. Él debe ser percibido en conductas que buscan promover el encantamiento, a obnubilar. Creo que existe esta palabra en español, obnubilar. La ínfima porción de razón que orienta la vida de las personas en la sociedad de consumo. Es algo como el canto de las sirenas en la historia de Ulises. Una práctica que puede ser vista, por ejemplo, en las repetidas visitas al domicilio del consumidor, tal vez en el spam. No es considerado una práctica abusiva en Brasil. Eso es increíble. En el contacto con ancianos en las filas de los bancos con ofertas de crédito, en ofertas con la posibilidad de recibir premios, en el contacto persistente, ofertando la comercialización de un bien, servicio o crédito, en la exhortación de los pequeños a que convenzan a los adultos a comprarles algo, en las promesas de cura de los más distintos males. Una práctica que, como dicho, creo yo por lo menos, está prohibida en el derecho brasileño. Es una práctica abusiva y que, una vez caracterizada, presupone solamente confirmar si se trata de un ilícito nulificante, caducificante o reparatório. Si vamos a hablar de una nulidad, de una caducidad o de la necesidad de reparación de los daños. Infelizmente, creo que ya no tenga yo mucho espacio para estas digresiones, pero creo tenerlo para finalizar esta charla, recordando un poco de las palabras de Mario Benedetti, un poeta latinoamericano que a mí mucho me gusta y que un día dijo algo así. ¿Cómo voy a creer que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido o que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer que el universo es una ruina, aunque lo sea? ¿O que la muerte es el silencio? ¿Y cómo voy a creer que el horizonte es la frontera? Que el mar es nadie, que la noche es nada. Son lecciones importantes en un año tan difícil para nosotros. Para algunas personas, aún más difícil que para las otras. Por eso, ¿cómo voy a creer en cosas malas si con ustedes solo pienso en cosas buenas?
Muchas gracias por la oportunidad. Me quedo aquí para intentar sanar alguna duda. Muchas gracias, doctor Catalán. Interesante el abordaje, sobre todo por la trascendencia que tiene y la actualidad del contenido desarrollado. Sabemos de que estas estrategias de comercialización muchas veces respetan muy poco los límites que tiene cada consumidor y principalmente vulneran en algunos casos, como bien usted ha dicho, determinados sectores de la sociedad que probablemente estén menos informados o que sean precisamente el espacio de desarrollo para este tipo de prácticas, no necesariamente muy conscientes, ¿no? Bien, quiero recordarle a todos los asistentes que tenemos en la parte inferior de nuestra pantalla el botón de preguntas y respuestas y al mismo tiempo, en algunos casos aparece como Q y A, que son, digamos, el medio a través del cual vamos a hacerle llegar las interrogantes, las inquietudes y algún tipo de información a nuestro ponente. Tenemos una primera, María de la Defensa, me parece que ella es una asistente desde México, hace la siguiente pregunta. Doctor, gracias por los conocimientos y las reflexiones compartidas. Excelente ponencia. Me gustó lo que dijo, que menos leyes son mejores leyes. Interesante el contenido. Un saludo afectuoso desde Querétaro, México. Buen día para todos. Doctor. La idea no es mía, sí, pero yo creo en ella. Hay un artículo muy interesante escrito por un catedrático portugués. Después se me escribe, yo puedo enviarlo, ¿sí? El profesor Rui de Alarcón. Puede escribirme usando mi correo electrónico. Yo voy a compartirlo aquí vía chat. Yo creo que puede hacerlo, ¿no? Marcos. Claro que sí, doctor. Catalán. Es un buen medio de difusión de esta información general para todos. ¿Cuál es el punto de este profesor en Portugal? Nuestros diputados, donde los hay, nuestros senadores, no hacen las mejores leyes. Y hoy en especial se mira la decadencia del Estado social. El neoliberalismo ocupó casi todo. Por eso nuevas leyes tienen una tendencia también de proteger un sector de la sociedad, no a todas las personas. Pero escríbame que enviaré, María, con mucho gusto el artículo, ¿sí? Muchas gracias, doctor. José Pablo hace la siguiente intervención. Doctor Catalán, buen día. Quisiera saber cuál es su opinión respecto al pensamiento de que el consumo desmesurado de los ciudadanos es la piedra angular de la economía, de acuerdo a Paul Krugman, economista americano. Vea, los economistas creen en eso. El capitalismo necesita cada vez más personas consumiendo más para que siga creciendo. Los países, excepto por el botón, trabajan crecimiento conectado al PIB, Producto Interno Bruto. Pero hay muchos científicos, hay muchas investigaciones que prueban que no sobreviviremos mucho tiempo más desde esta perspectiva. Por eso, ¿hay algún sentido? Sí, pero no es algo factible a medio y largo plazos. Es algo muy preocupante. Muy bien, muchas gracias, doctor. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, quiero aprovechar. Estamos acá con otra pregunta. La pregunta de un espectador del auditorio es la siguiente, ¿no? ¿La competencia desleal es una forma de acoso? No creo. La competencia desleal tiene un tratamiento jurídico específico.
ya tiene una moldura en la dogmática jurídica. No creo que pueda pensarla como acoso de consumo. Cristian hace la siguiente pregunta. Doctor Catalán, bueno, su intervención. Cariñosos saludos desde Trujillo. Esperamos el próximo año tenerlo por aquí. Quisiera saber hacia dónde va el derecho del consumidor en la actual sociedad de consumo desenfrenado. ¿Qué debe esperar la sociedad y sobre todo los sectores más vulnerables de esta rama del derecho? Me encantaría tener una respuesta para su pregunta, Cristian. A mí me gustaría mucho, no lo sé. ¿Dónde va el derecho del consumidor en la actual sociedad de consumo? En Brasil, lo que veo es la desconstrucción del derecho del consumidor. ¿Se comprende? Desconstrucción. Nosotros, entre el año de 1988, un Brasil redescubierto, democratizado. Después de 2 años, 1990, un Código de Defensa del Consumidor que fue considerado y que aún hoy es considerado un modelo para Sudamérica. No hay nada hoy, creo, que sea tan avanzado cuanto nuestro código. Hay un proyecto muy interesante en Argentina, ¿sí? Pero aún es un proyecto de nuevo código. El profesor Gabriel Stiglitz es el comandante en ese proceso. Pero, ¿qué pasa? En especial, los gobiernos Temer y Bolsonaro están haciendo se puede hablar, desmonte. Los consejos de la sociedad están siendo desestructurados. Hay leyes y leyes con influjos neoliberales que desprotegen los consumidores, que están muy cercanas de las escuelas de economía de Austria. Eso es muy peligroso lo que pasa. Los consumidores, yo creo, necesitan la mano fuerte del Estado. El derecho debe protegerlos. No es la libre competencia que protege a los consumidores, es la intervención. Creo que cuando hablé de las dimensiones de la vulnerabilidad en el derecho, pero más que eso, de cuestiones afectas a la economía o la psicología comportamental, todo eso se queda muy claro. Necesitamos protección, porque muchas veces las decisiones que tomamos no son las mejores. Muy bien, doctor. Bueno, teníamos... Un momento. Había presentado una más. Tengo acá. De Joaquín. Sí, aquí está. Es la pregunta de Joaquín. Doctor Catalán, muy buenos días y el afectuoso saludo correspondiente. ¿Considera usted que la globalización trae más beneficios o genera problemas al derecho del consumidor en Latinoamérica? Doctor. Buena pregunta. ¿Es posible pelear contra la globalización? Eso es difícil, pero creo que genera más problemas. Creo que genera más problemas porque ese proceso afecta, destruye economías locales. Lo que hoy encuentro en Porto Alegre, donde vivo, para comprar es lo mismo en São Paulo, en Río o en Trujillo. Las particularidades, las cosas que nos encantan en los sitios distintos se van. Afecta la cultura, la diversidad. Creo que crea más problemas que soluciones. Y más que eso, de algún modo, sigue estimulando concentración de renta. La plata se queda en las manos de unas pocas personas. Y eso es un problema. Pero Eduardo Romero no soy un experto.
no soy un experto en este asunto, es solamente una impresión. Hay una Es eso. diversidad de preguntas. Bueno, tengo la pregunta de Eduardo Romero desde el chat. Dice, doctor Catalán, muchas gracias por su excelente exposición. Mi pregunta, ¿y qué rol corresponde a los estados respecto a los intereses leoninos de una economía liberal? ¿Qué rol corresponde a los estados? Ayúdeme a comprender. Estoy teniendo dificultad en traducir. Rol corresponde a los estados. Ayúdeme con eso, por favor. ¿Cuál es el papel ¿Qué que papel juegan el debe Estado? hacer? El Estado, cuál es el rol? Perfecto. ¿Sí? ¿Cuál es el rol que tiene el Estado? Yo creo, por lo menos pensando en Brasil, que desde nuestra constitución es un Estado democrático, social, que deberíamos promover el equilibrio entre los intereses del mercado y la necesaria defensa de los consumidores. ¿Sí? Pero, por supuesto, todo eso es muy complejo y muy difícil. Miro una metáfora posible, un péndulo. ¿Se habla péndulo en español? Sí. Cuanto más se mira la libertad, hay menos igualdad. Cuanto más intervención se hace alguna igualdad, por lo menos formal, pero se afecta la libertad. El equilibrio es muy difícil. Pero lo que veo en Brasil hoy, una vez más, es que la protección a los consumidores está a la deriva. Hay un cuento escrito por un autor de Uruguay. No tengo en la mente su nombre ahora, pero es conocido como nuestro sudamericano Edgar Allan Poe. A la deriva. ¿Oh? A la deriva es el nombre del cuento. Y es eso que veo en Brasil hoy. El proyecto de investigación que yo conduzco hoy tiene el nombre Protección del Consumidor a la Deriva. Porque vemos en nuestros tribunales en Brasilia, en nuestro legislativo, en nuestro ejecutivo, acciones contra la necesaria y fundamental protección del consumidor. Y creo que eso pasa también en otros países de Sudamérica. Salimos de dictaduras, por algún tiempo celebramos la vida en sociedad, la democracia, la solidaridad, pero ahora el mercado, una vez más, creo, sigue para exponer sus intereses. Muchas gracias, doctor. Paul también hace su intervención y le pide su opinión. Dice, como usted lo ve, el concurso internacional de belleza que crea patrones, crea estándares que regulan la vida de las participantes que se sienten obligadas a seguir regímenes de dietas alimenticias. Esto vende mucho, estresa mucho y hay un sector de la sociedad que puede sentirse marginado o se sienten inferiores porque no cuentan con estas cualidades que el consumismo necesita. Allí hay un daño psicológico social. ¿Cómo ve usted esto? Muchas gracias por absolver esta pregunta, nos dice Paul. Doctor. Yo estoy de acuerdo con su punto de partida. Creo que tenemos ahí solamente un ejemplo más de los problemas que vivimos en la sociedad de consumo. Creamos un modelo y eso hay que ser seguido, ¿no? Foucault es un autor que nos ayuda a pensarlo, la idea de normalización. Eso es lo que debe ser. Pero las personas no son todas así. Hay unas más pequeñas, otras más grandes, unas más flaquitas, otras más gorditas. Y bien, la vida es, creo, es tan bonita, es tan rica, porque hay diversidad. Pero, ¿qué hacer en casos así? Hay acciones importantes. Por ejemplo, yo creo
inhibir la publicidad dirigida a los niños. Prohibir publicidad en las escuelas. Trabajar cuestiones como valorización de la diversidad con nuestras crianças, ¿eh? Los niños, las niñas, los más pequeños, en especial, empezar eso muy temprano. Son algunas pocas formas que se pueden usar para eso. Ahora llegó un ponente mucho más importante que yo, doctor Marco Moreno. ¿No? No. Falso. No, es importante lo que acabo de escuchar, excelente. Debemos empezar por la niñez. Claro. Ahí está la solución de todos los problemas. Si queremos acabar con la violencia entre los adultos, empecemos por los niños, protegiendo a los niños. Sí. Esa es la solución. Yo creo que sí. Igual. Doctor Marcos, permítame hacerle la última pregunta expresada por la doctora Sonia Shima. Buenos días, doctor. Felicitaciones por su ponencia. En el Perú, para protección del consumidor, contamos con el libro de reclamaciones, que es un registro para presentar quejas o reclamos sobre un bien o servicio. Forma preventiva de solución de conflictos directa e inmediata. Todo establecimiento comercial abierto al público debe tenerlo en formato físico y o virtual. El plazo de atención de reclamos es de 30 días. Ante la falta de respuesta en el plazo establecido, corresponde interponer una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, que es el organismo de protección del consumidor que tenemos en Perú. ¿Cuál es el procedimiento que tienen los consumidores en el Brasil para poder reclamar sus derechos en productos y servicios? Doctor. Muy bien. Nosotros tenemos una red que trabaja en paralelo. Primero tenemos lo que llamamos PROCON. PROCON son oficinas administrativas al nivel de las ciudades y de las provincias, nuestros estados. ¿Sí? Pero en paralelo, el judiciario, el Poder Judicial, puede recibir también esos pedidos. Tenemos juizados especiais cíveis. No es necesario tener un abogado. En las causas de hasta 20 salarios mínimos, estamos hablando de 20.000 reais, algo como $4.000. En cuestiones de hasta $4.000 no es necesario tener siquiera un abogado. Pero al mismo tiempo, en la Internet existen dos grandes sitios para que hagamos reclamos. El consumidor.gov es uno de ellos. Sí, se puede hacerlo por este camino también. Pero lo que veo sobre los libros de reclamaciones, conozco un poco su sistema y el INDECOPI es muy interesante. Realmente es muy interesante. Pero solamente los proveedores que tienen su corazón abierto darán alguna respuesta positiva. Cuando tenemos en mente los grandes players del mercado, no lo sé si los libros operan bien, pero como también una demanda individual, o dos o tres, no hacen nada. Aquí yo creo que necesitamos una vez más un Estado fuerte, trabajando preventivamente en la esfera administrativa, preventiva y colectivamente. Cuando tengo en mente el derecho del consumidor, no puedo seguir pensándolo como el derecho civil de los siglos XIX y XX, el derecho de la persona. Debemos tener una mirada colectiva, porque así creo que trabajamos mejor, protegemos mejor los vulnerables. Somos vulnerables, todos somos. No es posible pensarlo de otro modo, creo, por lo menos. Muchas gracias por su pregunta, por todas las preguntas, son muy amables. Muchas gracias, doctor Catalán. Ha sido sinceramente muy ilustrativa su participación. Definitivamente el tema de los derechos del consumidor se convierte en cada vez
en un tema de mayor abordaje y de mayor profundización, porque finalmente todos, absolutamente todos nosotros estamos inmersos en ello como consumidores que merecen respeto y que en algunos casos también debemos ejercer la función de protectores de aquellos a quienes estamos identificando como entes vulnerados, ¿no?, en sus derechos como consumidores. De parte de la Universidad Católica de Trujillo, específicamente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la persona de su decano, el doctor Daniel Serna Bazán, el agradecimiento profundo por su participación en esta ocasión y al mismo tiempo indicarle que en breve le estaremos haciendo llegar la certificación por habernos acompañado en este evento tan importante para nosotros.